están haciendo la cuenta. En nuestro país de 2000, del año 2000, a la fecha, han sido asesinados 150 periodistas. Es muy elevado el promedio. Con el homicidio del periodista Rogelio Barragán, director del portal de noticias Guerrero al Instante, suman 150 comunicadores de diferente tipo asesinados de ese año a la fecha. 9 nada más en lo que va de este año, En 2019 es el año en curso. Claro. 9. Derechos Humanos es el que está revelando esta cifra. La gran cantidad de reporteros asesinados en el país, enfatiza la Comisión de Derechos Humanos, denota la violencia imperante contra la prensa en México. Y claro, algunos pueden atribuirse a otras razones, no precisamente a su labor, estrictamente. Pero es curioso que agrupe una cifra tan alta esta labor. Para el nivel de muertes que tenemos, no es tan curioso. Tenemos niveles de una pequeña revolución. Sí, pero se están dando cifras de niños, por ejemplo, o de a los que iban pasando por ahí y les tocó lo colateral. Es decir, tienen sus cifras cada hecho y se van agrupando precisamente como un ramillete de víctimas. No es que sea poquito o mucho, sino que existe ese número. Y es que además los periodistas han tomado un lugar muy especial en nuestra sociedad en estos tiempos. Ellos han hecho periodismo de investigación y han descubierto, han sacado a la luz muchos hechos negros de todo lo que se mueve aquí, de la participación de políticos en negocios sucios, de movimientos que se dan en los estados en donde hay narcotráfico, saben quiénes son los grupos, muchas veces saben la ubicación, y todo este trabajo que debía llevar la autoridad lo han hecho ellos. Ellos saben cómo se mueven las cosas, tienen información privilegiada porque por la profesión, por esa sed que tienen de dar a conocer todo esto, se inmiscuyen demasiado y llega un momento en que se vuelven víctimas de todo lo que investigaron, fastidian a los que están inmiscuidos con la información. El más notorio en el mundo entero es ese en donde participó la Unión Soviética. Era un periodista árabe que tuvo mucha resonancia mundial y que ocurrió recientemente. Pero entonces no puede ser la Unión Soviética. Hubo un Snowden que sacó información. ¿Quién sería? La parte de Rusia. Porque hubo en Turquía el asesinato de un periodista de Arabia Saudita. Ese. Mandado por las autoridades sauditas. Sí, se investigó y se fue aclarando, pero al final pues no quedó en una aclaración total. No, porque es la complicidad total del gobierno saudita, que no quiere cooperar a la investigación. Pues ese es el más célebre. Y aquí en México el otro es Buen Día. Pero aquí, de los 150 que se dice del 2000 a la fecha, hay que ver cuántos murieron por cuestión de su periodismo estrictamente y cuántos de otra clase de fricciones familiares, de
de robos y demás. 150, pero ¿cuántos fueron muertos precisamente por ser periodistas? De todas maneras, yo creo que hay que ponerse armadura porque o nosotros que estamos en este ajo. El que más me impresionó a mí fue un hombre que, dedicándose a eso, ya había terminado su labor y era Día de Reyes y se fue a comprar unos juguetes para ni siquiera sus hijos, sino unos vecinos que tenían niños. Niños en el sur de la ciudad, un periodista. En Coyoacán. Sí, en la delegación Coyoacán. Había ido al mercado de la bola. Sí, y lo mataron ahí. Un hombre joven, un periodista joven, ¿no? Ahí está el ejemplo. ¿Qué dice? De los que no sabemos. No lo mataron por su trabajo. No. Fue un asalto por lo que vulgar. hicieron. Vulgar al que estamos expuestos todos. Y el exgobernador de Veracruz, que está siendo juzgado, también se vio inmiscuido en un crimen ese de la Narvarte, en donde un periodista veracruzano, aunque nunca aclararon exactamente qué relación hubo, porque entre las víctimas había ese que era fotógrafo, ¿no? Sí. Y una defensora de derechos humanos. Humanos de Chiapas, Nadia, no recuerdo el apellido, pero sí. Ella era activista, venía de Chiapas. Y una muchacha extranjera, Sí, la dueña colombiana. de un auto que también tenía que ver en la investigación. Pero mira, podemos pensar en Miroslava Brecht, en Javier Valdés. Por ejemplo, Miroslava, ella iba a llevar a su hija a la escuela y fue señalada y la mataron ahí, independientemente de que estuviera fuera de su casa y que estuviera ahí la familia. O sea, hay personas que sí han sido muertas por el trabajo que llevaban a cabo. En Veracruz hay muchos casos. Una señora, Regina Martínez, que fue por No, ese se comprobó que había sido un problema sentimental. Pues es que ahora muchos van a ser sentimentales, pero hay varios, o sea, podemos ver, la mayoría son por el tipo de noticia que manejaban. Lo que sucede es que de todas formas son asesinatos, pero por ejemplo hubo uno en el norte en el que el periodista era de deportes, que fue en Sonora o en Baja California, pero el periodista lo mataron, pero era de la crónica deportiva. Entonces, sí son periodistas, sí han muerto, pero de los 150 habría que ver cuántos corresponden al área de crímenes, de narcotráfico, de delincuencia organizada, y que tenían un trabajo de investigación al respecto. Porque Regina, que era además reportera de 2 o 3 medios, se demostró, es más, no recuerdo, pero creo que hasta detuvieron a alguien relacionado con ese crimen. Además hay que agregarse agresiones, Sí. atentados que tal vez no resulten incruentos, pero que sí han recibido esas amenazas de parte de quienes no quieren que se sigan revelando sus actividades. Pues ayer le pusieron una bomba molotov a las instalaciones de un periódico. Bueno, se avienta, no se pone la bomba. No se puede, yo no sé, Pero es que tampoco hay... A ver, todos son asesinatos, sí. Y habría que saber por qué sucedieron todos y quiénes son los responsables. No se investiga ninguno. Héctor de Mauleón tiene guardia de corpus, acuérdense, por las amenazas que ha recibido. Y lo que le quisieron robar fue el coche. No le cumplieron ninguna amenaza. Lo que querían un día unos ladronzuelos era su coche. Y eso fue lo que evitó su guardia. Y mató a uno de los ladrones, Sí. quedó víctima mortal ahí. A ver, el periódico Monitor de Parral
cierra edición impresa tras un ataque. El diario enfocará a su edición digital luego de que sus oficinas fueron víctimas de un atentado con bomba Molotov. El periódico es El Monitor de Parral. Decidió esto después de que unos atacantes lanzaron bombas Molotov contra sus oficinas. A través de editorial, el diario dijo que seguirá con su edición digital, pero que no cubrirá ninguna historia de crimen o noticias que representen un sesgo político. El periódico se refería a un ataque por parte de un grupo de personas y a sus oficinas. Reportaron que la fachada de las instalaciones del diario resultó dañada por las bombas incendiarias.